En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, leemos: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y si dice, por cuanto todos pecaron, entonces tú también, amiga y amigo que ven este video. Y si la muerte pasó a todos los hombres, también la muerte pasó a ti. La Biblia, que es la palabra de Dios, da explicación a por qué está sentenciado el día de tu muerte, querida amiga, querido amigo. ¿Por qué tú tendrás que ser echado a un ataúd, tu cuerpo, y ese ataúd puesto en un sepulcro? Aquí está la respuesta. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres, a ti también, por cuanto todos pecaron. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 22 y 23. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si dice todos pecaron, tú también estás incluido ahí. Y si dice que no hay diferencia, que están todos destituidos de la gloria de Dios, entonces tú también. Tú también estás destituido de la gloria de Dios. Tú estás muerto, porque tú cometiste pecado, y la paga de tu pecado ha sido tu muerte. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, y cuando tú cometiste tu primer pecado, moriste para con Dios. Es por eso que tú lees en Mateo 8:22, cuando el Señor Jesucristo dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, los muertos espirituales. Todos han pecado, tú también has pecado, amigo, amiga, y has contraído muerte espiritual. Dios le dijo al primer hombre, Adán, porque hemos leído en Romanos que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, a ti también, amiga, a ti también, amigo, por cuanto todos pecaron. Entonces Adán recibió orden directa de Dios, mandamiento directo de Dios. Dios le dijo a Adán: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, ciertamente murió espiritualmente. Bien que Adán siguió vivo físicamente, como lo estás tú, querido amigo, querida amiga, como lo estás tú. Tú estás viva físicamente, tu alma está viva, tu cuerpo está vivo, tienes vida física, haces lo que tú quieres, lo que te lleva a hacer tus emociones, tu corazón, pero tú estás muerto espiritualmente para con Dios. Cuando Adán entró en muerte espiritual, comenzó a evadir a Dios y a huir de Dios. Cuando Dios se dio cuenta que Adán había muerto espiritualmente, que Adán había caído en muerte espiritual, lo comenzó a llamar. ¿Dónde estás tú, Adán? Y Adán le responde a Dios. No le quedó otra a Adán que responderle a Dios y salir de su escondite. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando el hombre cae en muerte espiritual, todo muerto espiritual evade a Dios, le da miedo a la presencia de Dios, evade el Evangelio de Cristo, no quiere oír su voz. Adán se escondió entre los árboles del huerto y cosió con hojas de higuera para cubrir la vergüenza de su desnudez. Cubrió la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera, lo que es equivalente a las religiones, a ser un religioso, a creer cosas religiosas que dicen los religiosos, para cubrir la vergüenza de su desnudez. La palabra de Dios dice que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Y Dios le dice a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé no comieses de él? Porque Dios le mandó a Adán: no comas de ese árbol. El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Adán está recibiendo una misericordia de Dios. Dios le está dando la oportunidad a Adán
de que reconozca su pecado, pida perdón, reconozca su culpabilidad ante Dios. Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé? ¿No comieses de él? Y Adán le responde a Dios, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. A ver, Adán, muerto espiritualmente, no asume su culpabilidad ante Dios. Antes se esconde de Dios, lo comienza a evadir. Como tú, amigo, como tú, amiga, que estás muerto espiritualmente para con Dios. Cubre su vergüenza con hojas de higuera. Hace un delantal con hojas de higuera para cubrir la vergüenza espiritual de su desnudez. Muchas gentes católicas, cristianas, evangélicas, mayoritariamente pentecostales, perseveran en hacer buenas obras porque ellos dicen hay que perseverar hasta el fin para ser salvos. Pero ellos ocupan mal el texto de Mateo 24, donde nuestro Señor Jesucristo le está hablando a las gentes que atravesarán la gran tribulación. Ellos deberán perseverar hasta el fin de sus días, sin dejarse marcar por el número de la bestia ni adorar su imagen, para poder ser salvos. Hoy la salvación es por gracia, gratuidad de Cristo. Él lo hizo todo en la cruz, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, según lo que escribe el apóstol San Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, iglesia, pues esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero sin embargo estas personas dicen, sin santidad nadie verá a Dios, así que hay que santificarse. Y no entienden, porque están muertos espiritualmente, que la santidad la da Cristo a los que nacen de nuevo, a los que son sellados con el Espíritu Santo de la promesa por haber creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal como le escribe el apóstol San Pablo a los Efesios en capítulo 1, versículos 3 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Son los salvos. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cuándo le dio vida Dios a la iglesia? A cada perteneciente al cuerpo espiritual de Cristo que es su iglesia. ¿Cuándo le dio vida a Dios? Cuando estaban muertos. Y Cristo lo dice en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que te dice que estás muerto espiritualmente, que tienes que reconocer y creer que estás muerto espiritualmente. El que oye mi palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que te dice que estás muerto espiritualmente, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte, su estado en que está ahora, a vida, su estado inmediato después de creer. La persona es salva ahora, tiene vida eterna, no va a condenación, pasa de muerte a vida. Evangelio de Juan 5:24. Es más, Cristo hablando de los muertos espirituales. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, o sea, tú, amiga que estás muerta, tú, amigo que estás muerto, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Óyela tú, óyela tú. Dios llamó a Adán cuando lo vio muerto espiritualmente. Y Adán se escondió, evadió a Dios, como lo estás tú, como lo haces tú. Se esconde entre los árboles del huerto. Tiene miedo de él, comienza a tener miedo de Dios. Evade a Dios. Cubre la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera, con religiones, con guardar santidad, con creer que por obras se va a ir al cielo, con ser santo. Y están muertos. Adán estaba muerto. Y Dios llama a Adán. Y Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Muerto, 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 espiritualmente muerto. Como Dios te llama a ti. Adán le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Una persona que tiene miedo de Dios se esconde de Dios, evade a Dios, no quiere escuchar la voz de Dios, como tú. No quieres oír de Cristo, de su evangelio, no quieres oír del infierno, que es un riesgo espiritual para tu alma.
del juicio ante el gran trono blanco y del lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte espiritual. ¿No quieres oír del Evangelio de Cristo que viene a salvar de esta realidad a los muertos espirituales? Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé? ¿No comieses de él? Y Adán injuria a Dios y le dice, la mujer que tú me diste, ella me dio Dios y yo comí. ¿No asume su responsabilidad, se le endosa a Dios? Los hombres muertos espiritualmente culpan a Dios de todas las desgracias que a ellos les ocurren, sin que ellos asuman su responsabilidad. Y huyen de Dios y se evaden en religiones. No quieren oír la verdad de Dios de que estás muerto espiritualmente, querido amigo. Y Dios va a Eva, porque Adán apunta a Eva. Le echa la culpa a Dios, la mujer que tú me diste, Dios. En otras palabras, si tú, Dios, no me hubieses creado a Eva, yo no estaría en esta condición. Adán no se había dado cuenta que estaba muerto espiritualmente. Como tú tampoco, amigo, no te das cuenta que tú has perdido toda relación con Dios. Tu alma está viva, tus emociones, tu sentido de amor, pero tu cuerpo está físico, lleno de vida, pero tu espíritu está muerto para con Dios. Tú no tienes relación con Dios. Y Dios va a Eva y le dice, mujer, ¿qué has hecho? Y miren la respuesta de Eva, la misma respuesta de Adán. Otra víctima más, porque Adán es víctima. La mujer que tú me hiciste, ella me dio, yo comí, yo soy una víctima, Dios. Cobarde, injuriador de Dios, se esconde de Dios en religión, no asume su culpabilidad, que está muerto espiritualmente. Y Eva hace lo mismo. Dios, la serpiente, ella me engañó y yo comí, yo soy víctima. No asume su responsabilidad y su culpabilidad. Como si Satanás, la serpiente, le hubiese tomado la mano a la fuerza a Eva y lo hubiese obligado, sin que ella pudiera resistirse, a comer del fruto que Dios le había dado orden de no comer. Ella solita comió, oyendo otra voz, otro espíritu. Dios los expulsa del huerto, porque Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivos. El Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 38, dice esta realidad en la persona misma de Cristo. Cristo el Señor dice, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, y para que tú tengas vida, debes entrar por la puerta estrecha de salvación. Cristo Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo 7, versículos 22 y 23. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va a la perdición, esto es al infierno, y los buenos también van al infierno, porque están muertos. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan, es decir, pocos entran por ella. Entra tú, oyendo a la voz de Cristo, creyendo en lo que Dios el Padre ha dicho de ti, que estás muerto espiritualmente. Eso significa conformar tu mente a lo que Dios ha dicho, arrepentimiento para salvación. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en Génesis 6, le dolió en su corazón y decidió raer de la faz de la tierra a todo ser humano. Se arrepintió Dios, pero no de sus pecados. Se arrepintió de haber hecho al hombre. Eso tú lo puedes leer en Génesis 6. En Éxodo 32, 12, Dios se arrepintió de lo que iba a hacer con Israel. Dios le dijo a Moisés, hazte un lado, Moisés, yo voy a destruir a esta gente dura de cerviz y de ti haré una gran nación, me tienen aburrido. Y Moisés le dice a Dios, arrepiéntete, Dios, del mal que has decidido hacer para con tu pueblo. Porque ¿qué dirán los egipcios, Dios mío, que tú no pudiste entrarlo a la tierra que les prometiste, tierra que fluye leche y miel? Y Dios se arrepintió del mal que había decidido hacer a los judíos por la intercesión de Moisés. Pero eso no es que Dios se arrepintió de sus pecados. Dios modificó su manera de pensar. Eso es el arrepentimiento para salvación. Tú no sacas nada con arrepentirte de tus pecados para ser salvo. Eso tú lo tienes que hacer cuando tú ya seas salvo, cuando hayas entrado por la puerta estrecha. En ninguna parte de la Biblia hayas tú que Dios manda que los hombres se arrepientan de sus pecados para ser salvos. Dios siempre dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios, habiendo dejado por alto los tiempos de esta ignorancia, habiendo pasado por alto, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, no de sus pecados, que conformen su mentalidad a la idea que están muertos, que modifiquen su mente a la idea que están muertos, dejen de creer en religiones. En el siguiente video hablaré más sobre esto.